Ya. Gracias, Carlita. Carlita ya ha dicho prácticamente una gran parte de mi tema. Sería bueno que todos podamos estar presentes. Muy bien, Mauricio, todos están ahí. Muy bien. Y sí, es muy cierto y como les digo, ¿no? Carlita ha dicho gran parte del taller el día de hoy y vamos a tratar sobre, o vamos a tomar el ejemplo de Pedro. Sí, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, pueden escribir por ahí o pueden también por acá colocar el sonido, ¿no? Para hacer las preguntas. El punto es que en este taller podamos ver algo de manera bien rápida y también porque nos queda poco tiempo y hacer las preguntas necesarias, ¿sí? Y como bien dice Carlita, vamos a hablar de Pedro. Para eso vamos a ir a la Biblia, al versículo, mejor dicho, Mateo, capítulo 26, del 30 al 35. ¿Sí, chicos? Lo voy a leer yo para que sea lo más rápido y avancemos, ¿sí? Pero bueno, entonces la palabra del Señor dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño, y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: aunque de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿no? El apóstol Pedro es uno de los discípulos, ¿no? de Jesús, en quien más se da detalles y en quien hemos visto mayores enseñanzas. Porque si bien es cierto, como dice Carla, fue una de las personas, fue uno de los discípulos que actuaba en base a sus impulsos, ¿no? Y quiero que ustedes piensen por un momento en esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado en base a nuestros impulsos? ¿Cuántas veces hemos hecho o hemos dicho cosas, ¿no? Sin pensarlas y le hemos dicho así porque ya, ¿no? Entonces Pedro actuaba así, ¿no? Era una de esas personas de que no necesitaba pensarlo 2, 3 veces, ¿no? Él decía, y como hemos leído en el versículo central, él se jactaba por lo que decía. Pero ustedes saben que hay un gran extremo del dicho al hacer. Eh, Cuando Jesús encuentra a Pedro, ¿no? Y le dice, no, ya dejarás de ser pescador, el concepto normal que tenían, ¿no? De ir y pescar las peces y todo lo demás, sino vas a dejar de ser ello para ser pescador de hombres. Ya le da una nueva misión a Pedro, ¿no? Y vemos que desde su conversión hubo muchos detalles, ¿no? En relación a él, pero también desde el primer momento, ¿no? En que se conocieron, e incluso le dice, ¿no? Desde ese momento en que ya no se llamará más así, sino se llamará, ¿no? Te llamarás Pedro. Entonces, hay muchos detalles en la Biblia que te hablan respecto a Pedro. Podemos nombrar buenos atributos, pero también podemos nombrar algunos defectos, ¿no? Y creo que uno de los grandes defectos que tuvo Pedro fue eso, ¿no? Su impulsividad, el ir y no pensar antes de actuar, sino hacerlo, ¿no? Entonces, su vida es una serie de altibajos, por decirlo así, ¿no? Como es por lo general muchas veces en nosotros mismos, ¿verdad? ¿Quién me puede decir que todos los días hace su devocional? Sí, aquel que hace su devocional todos los días me parece excelente, pero yo incluso hasta ahorita me cuesta, es una lucha diaria, ¿no? El levantarse temprano y el hacer devocional. Les digo por algo sencillo. ¿Cuántos de nosotros hacemos un estudio de la palabra? ¿Cuántas veces hemos dicho, sabes qué, este mes voy a estudiar Génesis? Todo Génesis me voy a estudiar y todo lo demás.
¿no? Y es una lucha diaria, ¿no? El ir y buscar más sabiduría, el leer la palabra, ¿no? El ser constantes y hacer buenos hábitos. Termina siendo una lucha diaria, ¿no? Entonces, toda esa serie de altibajos las tenía también Pedro, ¿no? Eh, bueno, como les decía, ¿no? El Señor llama a un gran propósito a Pedro. A pesar de todos esos altibajos, le llama un gran propósito, pero vamos a ir viendo, detallando las características, ¿no? De esos altibajos de Pedro, ¿no? Y como les decía, Pedro tenía muchos efectos y uno de ellos era que era muy impulsivo, era impetuoso, era vanidoso, conflictivo, confiaba en sí mismo, ¿no? ¿Y por qué confiaba en sí mismo? ¿Quién me puede decir por qué? A ver, hemos leído en la primera parte algo muy de él, ¿no? Y está en el último versículo, ¿no? Que hemos leído. ¿Alguien de ustedes ha identificado ello? Chicos, me están escuchando, ¿no? Veo a Andy, por ejemplo, veo a Andy, a Mauricio, a Kevin. ¿Ustedes pueden decir que han identificado algo cuando yo les digo que Pedro era confiado en sí mismo? Cuando Pedro le responde a Jesús, le dice, Jesús ya le había dicho, ¿no? De que tú me vas a negar, o sea, tú te vas a avergonzar de mí, Pedro, o sea, no voy a existir para ti en ese momento. Cuando ya le dice eso, Pedro, ¿qué le responde? Dice, aunque sea necesario morir contigo ahí, voy a estar, yo te voy a seguir, Señor. Ni siquiera la pensó, o sea, de frente lo dijo, ¿no? ¿Y realmente habrá analizado sus palabras? Estaba hablando con el Señor sabía muy bien lo que iba a pasar. Y también sabía la respuesta de Pedro, ¿no? Entonces vamos a ir detallando estos altibajos que Pedro tuvo. Pero antes de eso, bueno, mejor avancemos, ¿no? Y al final les doy las preguntas. La primera de ellas, ¿no? La falta de sumisión a la voluntad divina. En Mateo 16:22 menciona, ¿no? ¿Quién puede buscar Mateo 16:22? A ver. Mateo 16:22, ¿no? 22. Sí. Ya. Aquí yo lo tengo en NTV. Mateo 16:22 dice, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, esto jamás sucederá. Así es. ¿No? Y después le menciona en el 23, o sea, Jesús le dice a Pedro, ¿no? Le dice, quítate delante de mí, Satanás, ¿no? Entonces dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué? Porque para Pedro era más lógico, o sea, no, ¿por qué vas a afrontar todas esas circunstancias, no? O sea, está viniendo de una conversación en la que Jesús, ¿no? Les dice ya de una vez, ¿sabes qué? Esto va a pasar conmigo. Y el otro, no quiero que tú sufres, obviamente. Humanamente podemos decir así, ¿no? Pero no se estaba fijando, ¿no? En el propósito realmente que había detrás de ello, ¿no? Entonces, esa falta de sumisión a esa voluntad divina. Yo digo, de todos los días que ha tenido que tener Pedro con Jesús, ha tenido la gran dicha de verdad de estar al lado del Padre. O sea, ¿cómo no entender esa voluntad divina, no? Pero Pedro aún no la entendía, ¿no? Otro efecto que podemos ver en Pedro es el orgullo y exceso de confianza en sí mismo. Ya hemos detallado en parte del versículo central, ¿no? Cómo le responde Pedro de manera inmediata y sin pensar y demostrando absoluta confianza en sí mismo, ¿verdad? Él no la piensa, él dice lo primero y llega a ser una persona emocionalista, porque es lo primero que yo, sí, Señor, yo lo voy a hacer, pero no se pone a pensar en lo que realmente implica eso, ¿no? Entonces, ese exceso de confianza es lo que le llevó a Pedro a cometer todo lo que hizo.
y él lloró amargamente, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? En Mateo menciona, ¿no? En Mateo 26, del 31 al 33, menciona lo siguiente. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Recordamos que la última vez que los discípulos y Jesús estaban fue en una cena, reunidos en una cena, en la cual nuevamente Pedro menciona ello, ¿cierto? Y ahí es donde Jesús le dice, tú me vas a negar. No, pero él, de por sí, él decía que no. Aunque todos tenían, Señor, yo jamás. ¿Cómo yo me voy a escandalizar de ti? ¿Cómo yo te voy a negar? Pero Pedro seguía sin entender realmente lo que él, como cualquier ser humano, podía fallar, ¿no? Entonces, su condición no la entendía. Y aún mucho menos estando ahí con el Señor, ¿no? Entonces, ese orgullo, ese exceso de confianza en sí mismo es lo que arrastra a Pedro a tener estos errores, ¿no? Entonces, algunos pasos de la caída de Pedro, ¿no? Su descuido también en la oración, ¿no? El Señor, después de haber velado toda una noche, nos dice, velad y orad, dice el Señor, dijo el Señor, ¿no? Y ellos se seguían descansando. Entonces, descuido en la oración, obró sin consultar al Señor, ¿no? ¿Y por qué obró sin consultar al Señor? Ya cuando estaban allí, cuando vinieron las personas a llevarse a Jesús, él actuó impulsivamente y atacó a la persona. No le preguntó al Señor qué debía hacer en ese momento, él simplemente actuó. Otra vez, ¿no? Su impulso por querer, no sé, a hacer las cosas como él cree que está bien, ¿no? Entonces, obró sin consultar, ¿no? A su Señor, ¿no? Seguir a Jesús de lejos, ¿no? Cuando ya a Jesús lo llevaron, ¿no? Y lo llevaron a la casa de este sumo sacerdote, él lo miraba de lejos, ¿no? Él lo seguía de lejos, ¿no? Entonces, acá también menciona, se metió con los enemigos de Cristo, ¿no? Dice que habiendo estado en medio de ese patio donde estaban lastimando a Jesús, se sentaron alrededor y Pedro también se sentó allí, ¿no? Y allí negó al Señor, porque todos decían, tú no eres de ellos, y él decía, no lo soy. Entonces, hay una serie que vemos, ¿no? De los pasos de la caída de Pedro. Pero lo más bonito de todo esto, y aunque nosotros vemos de una forma tan limitada las cosas, el Señor veía las cosas las cosas de una forma más completa. ¿Qué pasa después de todo esto? No solamente se quedó allí mismo, ¿no? Sino que hubo una restauración de Pedro, una restauración de él mismo y también pública, ¿no? Ya cuando, a ver, acá en el versículo, ya en Hechos, después de que Jesús se presentó con los apóstoles, y era la segunda vez que se presentaba a los apóstoles cuando Pedro estaba allí. Jesús le hace unas preguntas, ¿no? A Pedro. Y ustedes van a leer en Hechos, ¿no? De una forma que aparentemente es algo similar, ¿no? Las preguntas que le hace, porque 3 veces le pregunta si lo amaba, ¿no? Ahí lo hace de una manera ya más pública, ¿no? Para eso ya sabía Jesús, ¿no? El corazón de Pedro, estaba muy arrepentido, estaba muy arrepentido, ¿no? Y sabía de que él ya había aprendido, ¿no? Con todo esto, él ya había aprendido su lección. Por eso cuando leemos en Hechos, vamos a ver, les voy a dar el versículo más completo. Espérense. Chicos, me van a matar.
No era hecho. Yo soy mala, disculpen, yo soy mala para el tema de los versículos, de verdad. Pero sí me acuerdo que dice que esto que lo otro. Pero no está en Hechos, está en Juan, Juan 21:17. Bueno, Juan 21:17 ya es la tercera pregunta, ¿no? Ya Juan 21:17 ya es la tercera pregunta. La primera pregunta es: Jesús, ¿me amas? Sí, apacienta a mis corderos, ¿no? Y la segunda pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta a mis ovejas. Y la tercera pregunta, Pedro, ¿me amas? Nuevamente, ¿no? Entonces, le hace estas tres preguntas que sí habremos leído nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no ha leído esta parte de la palabra, ¿no? Cuando le hace esta pregunta a Pedro. Y Pedro, ¿cómo responde? ¿Alguien de ustedes se acuerda cómo responde Pedro ante esto? A ver, Mauricio, Andy, Kevin. A ver, chicos, ¿alguien de ustedes recuerda estas tres preguntas que le hace Jesús a Pedro? Chicos, ¿por qué se quedan callados? Sí, le responde, Señor, tú sabes que te amo. En las tres preguntas le responde lo mismo, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos de ustedes saben de que no es la misma pregunta que le hace las tres veces? Me vas a decir, pero Leslie, ahí dice, realmente que dice, o sea, Pedro, ¿me amas? O sea, eso es lo que le pregunta, ¿no? En el original realmente no dice lo mismo. En el original te hace, las dos primeras preguntas son, por decir, similares. O sea, conocemos el concepto de amor, sí. Hay distintos tipos de amor, sí, el amor ágape, el amor filial, ¿no? El amor eros, ¿no? Y acá en estas tres preguntas, básicamente habla de dos tipos de amor, que es el ágape y el filial, ¿no? Las dos primeras sí son similares. ¿Por qué? Porque cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Le está diciendo, Pedro, me agapeas. Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Eso le responde Pedro, ¿no? O sea, son dos distintas formas de amor. El ágape es la forma de describir el amor más grande que puede existir, que es el amor de Cristo. Esa forma, ese amor desinteresado y todo. Ese es el amor ágape. El amor fileo es del querer, ¿no? Que tú puedes tener con tus amigos, con tu familia y todo eso. Entonces, las dos preguntas son similares y la respuesta de Pedro sigue siendo la misma. La tercera pregunta que le hace Jesús a Pedro le dice, ya no le dice me agapeas, ¿no? O sea, me amas de esa forma como yo te amo y amé a todos. Simplemente Jesús le dice, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Entonces vemos a un Pedro restaurado, vemos a un Pedro que ya no me lanza, Señor, yo te amo, tú sabes que yo te amo y tú eres el centro de mi vida. Ya no, él ya no hace ese tipo de respuestas, ya no habla de una forma tan, o sea, sin pensarlo, lo primero que se le ocurre, no. Él piensa muy bien y sabe que, y aprendió de todo lo que ha experimentado, aprendió, y él deja de responder de esa forma. Y se presenta como tal, como cualquier persona. Es muy difícil llegar a ese amor. ¿Cuántas personas, hasta ustedes mismos, estarían dispuestos a amar a su prójimo de la misma forma que Cristo te ama a ti? Tú estarías dispuesto a sacrificar todo por esa persona. Es muy difícil llegar a ese tipo de amor, ¿verdad? Si hasta nosotros mismos nos amamos, claro, pero nos amamos de tal forma, es muy difícil llegar a ese tipo de amor. Y Pedro lo había entendido, por eso en lo que ya había entendido, en lo que ya había experimentado, él decide decir la verdad, ¿no? Sí, Señor, yo te quiero. Y tal vez en el fondo decía, tal vez
no de la forma en que tú me amas, pero yo voy a eso. Estoy dispuesto a correr y a buscar más de ti para llegar a ese amor. Pero esta es mi condición ahora. Ya lo aprendí, ya aprendí que no debo ser impulsivo, que no debo ser tal vez orgulloso, ¿no? Ir a actuar sin pensar. Ya aprendí de todo eso. Que de nada me sirve jactarme de lo que no soy, porque no me va a llevar a nada bueno. Entonces, como ya aprendí, Señor, esta es mi condición. Esta es mi condición humana y ya aprendí, ¿no? Y públicamente hubo una restauración porque esa pregunta fue delante de los discípulos. Entonces, ya para eso Pedro ya se había arrepentido. Y eso el Señor lo sabía, ¿no? Pero también quiso enseñar a sus discípulos, ¿no? De esta forma, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Nadie está libre de caer, ¿no? De tropezarse, ¿no? Aquel que esté firme, ¿no? Que diga que está firme, de verdad, o sea, en cualquier momento puede caer, ¿no? Entonces, hay una muy buena enseñanza en Pedro, ¿no? Los altibajos que tuvo él no le llevó a nada bueno. Todos los defectos que tuvo lo llevó a simplemente a tal vez no él habrá sentido esa separación con el Señor. Señor, yo te dije que iba a hacer esto, pero no hice nada de esto por ti. ¿No? A realmente entender su condición. Y así él pudo entender, ¿no? Qué tan difícil habrá sido para Pedro estar ahí y negarlo y haberse dado cuenta del error que cometió. Porque la Biblia dice, él lloró, ¿no? Y lloró amargamente, o sea, él sufrió por lo que había hecho, pero se dio cuenta, se restauró y así mismo se restituyó porque él continuó la obra del Señor, ¿no? Y así, chicos, aprendemos mucho de Pedro, ¿no? Pero sabemos muy bien de que esto no nos va a llevar a nada bueno, ¿no? El ser impulsivos es algo que tú tienes que educar, que viene de tu interior, ¿no? Para el exterior. Tú tienes que pensar antes de actuar, con las palabras, con las acciones, ¿no? Son dos cosas que tú tienes que considerar mucho, ¿no? O sea, yo no puedo hablar sin pensar, yo no puedo actuar sin pensar en las consecuencias que me va a traer después, ¿no? Entonces, Pedro fue un buen ejemplo y sigue siendo un buen ejemplo para nosotros hoy en día, ¿no? Nuestro Señor tomó a Pedro y lo llamó a su servicio, aún con todos los defectos que él pudo haber tenido, ¿no? Sí, llamó a este discípulo inseguro, este discípulo impulsivo, ¿no? Y que ya había fallado, aún así lo siguió llamando, ¿no? Aprendemos una lección muy importante de él, ¿no? El amor, ¿no? A nuestros señores va a ser el requisito previo para todo lo que queramos hacer en esta vida. Siempre he dicho y siempre he mencionado de que sin amor a nuestro Señor no podremos hacer nada. Si tú no tienes amor a tu Señor, no vas a querer obedecer su palabra. El amor va a romper todas esas barreras, va a romper todas esas cosas que tú necesitas mejorar, porque hay cosas en las cuales nosotros no vamos a cambiar, porque tal vez uno de ustedes diga, pero yo soy impulsivo. Leslie, yo soy impulsivo, o sea, yo soy así, yo crecí así, me formé así. A veces soy muy directa para decir las cosas, ¿no? Y las digo. Y yo no digo que tú vayas a cambiar, pero sí puedes mejorar. Sí puedes mejorar, y mucho. Pedro mejoró mucho, él aprendió de sus errores, ¿no? Y podemos entender de que el amor a su Señor fue el requisito necesario para él, para entender esto. Porque a él le dolió mucho lo que había pasado. Por amor al Señor, él puso de su parte para restaurarse, ¿no? Chicos, el amor al Señor va a ser lo principal para todos. Si Pedro no hubiera tenido amor al Señor, realmente no hubiera puesto de su parte para mejorar.
¿no? Podemos tener mucho conocimiento, sí, pero el amor es indispensable, ¿no? Y así como restauró Jesús a Pedro, también lo puede hacer con nosotros, ¿no? Puede restaurar nuestras vidas, puede ayudarnos a seguir mejorando, ¿no? Solamente son decisiones que debemos hacer a través del amor a Cristo, obviamente, ¿no? El Señor en esas 3 preguntas que le hace Pedro, el Señor le da una misión a Pedro, que apaciente sus ovejas, ¿no? O sea, hace el discipulado, vela por ellas, porque la primera pregunta habla en relación a los corderos, o sea, a las personas más pequeñas. La segunda pregunta habla en relación a las ovejas, a aquellas personas mayores, ¿no? Entonces, Jesús le da una misión, ¿no? Como les digo, una restauración, pero también lo restituyó, le dio no una nueva misión, porque desde el principio le dijo que iba a ser pescador de hombres. Le hizo recordar, ¿no?, esa misión que tenía. Pero ¿sabes qué? Tú no vas a ir solamente por ellos, sino también los vas a cuidar, les vas a enseñar, los vas a guiar. Apacentar a sus ovejas significaba eso. No solamente las personas mayores, sino aquellos menores que necesitan ser guiados, también les vas a dar esa ayuda. Entonces, la misión se volvió más completa, por decirlo así, ¿no? Y lo vemos en esas 3 preguntas en esa conversación que Jesús tuvo con Pedro, que fue muy, muy, muy buena, fue una bonita entrevista, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, ¿aprendemos de Pedro? Sí, un montón. Así que, chicos, yo los animo a que puedan seguir buscando a su Señor, ¿no? No es fácil, como les digo, todos tenemos luchas, pero el amor al Señor nos va a ayudar a superar todas esas luchas que tenemos, de verdad, ¿no? Ahí Carlita me dice 10 minutos para terminar todo. ¿Hace rato fue, Carlos? Ay, sí, hace rato fue. Tenemos justo tiempo para poder contestar alguna pregunta, o no sé si Leslie nos tiene preparada ahí alguna pregunta para los que hemos estado escuchando el taller. Si no preguntan, yo les voy a preguntar. Apuren, chicos, apuren. ¿Alguna pregunta que tengan? Escriban en el chat. Si no hacen ninguna pregunta, me imagino que ninguno de ustedes que se ha inscrito especialmente para este taller no son impulsivos. Entonces, porque inscribirse en este taller es por algo también, ¿no? O porque también quieren ayudar a alguien que ustedes han podido identificar. Sí, y si tal vez tienen, no sé, un poco de vergüenza de escribirlo en público, pueden escribirlo también al chat privado. Me lo escriben a mí y yo como anónimo lo voy a leer. Y no necesariamente tiene que ser así una pregunta bien formulada, sino tal vez parte de su experiencia. Por ejemplo, Leslie, y también es para como una especie de consulta. Hay veces en las que nosotros sabemos que somos impulsivos o que tenemos este tipo de actitudes y queremos mejorar. Nosotros queremos mejorar, pero a veces no podemos. ¿Por qué es que no podemos si estamos intentando y no podemos mejorar? ¿Qué es lo que está pasando? Hay 2 cosas, ¿no? Una, que obviamente, como les dije hace un momento, ¿no?, el amor del Señor va a ayudarlos a superar muchos obstáculos, ¿no? Pero Leslie, yo tengo mucho amor al Señor y porque lo amo, es por eso que me doy cuenta que necesito cambiar, pero aún así me cuesta. Ya. 2, es porque no estamos buscando las herramientas necesarias, ¿no? A ver, ¿de qué forma tú te estás ayudando? No simplemente que ahora ya he decidido no pensar mucho, o he decidido pensar más antes de actuar y como que acá, ¿no?, se va formando. Entonces, esa no es una solución porque tú estás luchando con tus propias fuerzas. Tú tienes que pedir, sí, ayuda del Señor, pero también tienes que dejar que te ayuden, ¿no? Empezar, ¿no? Yo siempre he dicho que los libros es un buen libro te va a ayudar bastante y te va a dar muchas estrategias para ayudar. Libros que hablan acerca de la impulsividad, tal vez no de manera directa, tal vez por capítulos, sí, sí los hay, ¿no? Pero siempre es bueno de que busques ayuda, ¿no?, en tu líder,
en una persona que tú sabes de que te va a ayudar, ¿no? Que va a saber cómo guiarte, y esa persona va a tener las herramientas necesarias, ¿no? ¿Sabes qué? Generalmente pasa esto, ¿no? Que todas las semanas nos reunimos, esta semana tienes que leer tales versículos que has hecho, o sea, no solo hacer un método inductivo, ¿no? No solo leerlo, sino interpretarlo y aplicarlo. Esa es la forma de que tú debes realizar. Así como realizas algunos estudios de Biblia y que practicas este método inductivo, realizas este método inductivo, de igual forma tiene que ser, ¿no? Para esas herramientas. Hay muy buenos libros que te van a ayudar, ¿no? Hay muy buenos consejos que te pueden dar. Eso va de la mano, ¿no? Y yo creo que el refugiar, ¿no? El poder hacer más ligera tu carga es compartirla con tu líder. Tu líder te va a ayudar, te va a decir, ¿sabes qué? Ya necesitas trabajar en esto, entonces te voy a ayudar de esta forma. No, entonces es necesario mucho que estés acompañado, porque solo no lo vas a poder hacer, estás actuando en tus propias fuerzas. Así que el acompañamiento es muy, muy importante también. Ujú. Y a veces nosotros decimos, ay, mi papá, ¿por qué me dice eso? O, ay, mi mamá, ¿por qué me dice lo otro? O, ay, mi amigo, qué pesado cada vez que me dice, oye, ten en cuenta esto, oye, ten cuidado con esto. Pero en realidad, las personas que tenemos más cerca, que son nuestros padres, nuestros hermanos, algunos amigos que sabemos que son más maduros que nosotros, nos dan todos estos tipos de consejos y nos hacen ver las cosas y nuestra forma de actuar solo porque quieren ayudarnos, ¿no? A veces caemos en el hecho de pensar de, ay, qué molestosos son, o, ay, ya, déjeme tranquilo, déjeme tranquila. Pero en realidad no. Justo como dice Leslie, es bueno que nosotros pongamos de nuestra parte, es bueno que nosotros busquemos del Señor mucho más para poder mejorar en este aspecto, pero también es bueno esforzarnos y dejar que otros nos ayuden. Entonces ya saben, chicos. Y para seguir con las preguntas, me ha llegado aquí una linterna al privado y dice, Leslie, ¿qué consejo nos darías para dejar de ser impulsivos? No sé, aparte de buscar del Señor, de leer la Biblia, de buscar algún libro. A ver, ¿qué consejo te puedo dar para que dejes de ser impulsivo? Básicamente que lo que pasa es que va de la mano todo lo que les he comentado. Y bueno, de la decisión. Tú tienes que ser una persona de palabra. Estamos en un tiempo en los cuales ya nuestra palabra como que no tiene mucha importancia o relevancia. Como antes que tú les decías a alguien, ¿sabes qué? Te prometo que lo voy a hacer. O sea, te doy mi palabra. Y tú luchabas por dar tu palabra y que se haga efectiva, ¿no? Es tiempo en los cuales nosotros debemos entender de que no debemos hacer falsas promesas, ¿no? Sí, Señor, yo lo voy a hacer, no te preocupes, al día siguiente y vuelvo y lo hago lo mismo, ¿no? Entendamos el concepto de promesa que hacemos, ¿no? El dar tu palabra, tú como mujer, como varón, es algo muy importante y que tienes que luchar por eso. Es una decisión. Así como el amor es una decisión, porque no solamente es un gusto, porque, ay, me gustó, qué lindo, me enamoré. Sí, al inicio es enamoramiento y todo eso, ¿no? Y es muy bonito, pero tú también decides. Tú decides amar a esa persona. Toda tu vida va a ser en base a decisiones. Tú decides qué carrera vas a estudiar, tú decides qué vas a comprar hoy día, tú decides qué puedes seguir estudiando después. Tu vida va a ser en base a decisiones. Y siempre es bueno que en este caso hagas de esta forma, ¿no? Yo, Señor, sí, te amo tanto y porque te amo quiero empezar a mejorar, ¿no? Todas las cosas que he identificado que necesito mejorar. Empiezo por buscar una guía. ¿Sabes qué? Es bueno rendir cuentas a alguien. ¿Sabes qué, Carla? Yo fallo en esto, en esto y en esto. Y quiero mejorar en esto, en esto. Ayúdame, ¿no? Esa persona va a tener un discipulado contigo, tiene que, semanal, quincenal, no lo sé, preguntarte cómo estás, cómo vas, cómo has avanzado con esto y todo lo demás. Es una decisión que parte de ti mismo.
porque así no está esa persona y solo está esporádicamente, supongamos, porque tú no puedes excusarte después, no, como no estuvo conmigo, no me hizo seguimiento, yo seguí haciendo lo mismo. Pero tú decides, el Señor es tan caballero que te está dando a ti a escoger, ¿no? Tú decides avanzar o retroceder o quedarte allí, pero es tu decisión. Entonces empieza a tener buenas decisiones. Quiero hacer esto, Señor. Y tu líder te va a decir, ¿sabes qué? Carla me va a decir, Leslie, ya no hagas esto no es correcto, esto no te va a ayudar. Entonces puedes reemplazarlo por esto, ¿no? En este caso. Yo contesto al toque soy muy impulsiva, yo contesto al toque a mis papás. Ahí estás quebrando ya un mandamiento y estás haciendo algo malo. Y eso no le gusta al Señor. Entonces, ¿sabes qué? Cuando pasa esto, especialmente en estos momentos, haz esto. O sea, algo que hace poco, ¿no? Una persona, me acordé que hace una persona, no recuerdo, que cuando se discutía mucho con sus papás, él agarraba y tomó la decisión de, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer? Me dice. Entonces, retírate tú, cortésmente, anda a tu cuarto y hasta que se te pase, te retiras. Y él empezó a hacer eso, ¿no? Como que, ¿sabes qué, mamá? Ya, ok, está bien, mejor regreso después. O sea, y a veces eso como que encolera más a las mamás, a los papás. ¿Qué? ¿Te vas a ir? Y si ni siquiera me dices nada, ya, mamá, un momento. Cálmate y regresa y habla sensatamente. Porque a veces también, no solamente es que vamos y le contestamos, sino que en ese contestar herimos a personas. Pero mis papás me hieren más con sus palabras. Son tus padres, al fin y al cabo son tus padres, ¿no? Y ese es otro también, ese es otro tipo de consejo, ¿no? Porque a veces el enemigo es tan astuto que hasta actúa así, ¿no? Y no es tu padre quien te habla así, sino es el enemigo, que quiere destruirte, que sabe que como tú eres así, quiere que pises el palito para que lo hagas nuevamente. Y es una lucha, pero también es una decisión, como le decía, ¿no? Es una decisión. Tú decides si decides avanzar o retroceder o quedarte allí. Es tu decisión. Entonces empieza a tomar buenas decisiones, ¿no? Y va a ser una lucha constante, chicos. No es fácil, pero va a haber bastante mejoría si lo deciden también. Y ya para ir terminando, así rapidito, Miles. A veces nosotros somos impulsivos al hablar, pero ¿qué pasa con el hecho de ser impulsivos al momento de responder con nuestra fuerza, vamos a decirlo así, ¿no? Con respecto a ese tema, A ver qué pasa, sí. Somos muy impulsivos con nuestras manos. Pum, vamos y le pegamos. no tiro algo. A veces qué pasa entre los hermanos, ¿no? Ya, yo te digo algo, por ejemplo, mi hermano es bien impulsivo, y él es bien así, tú le haces así, ya te está tirando y él contra la pared te lanza, ¿no? ¿Y qué es lo que yo he aprendido? Él me ha hablado, él me ha dicho, no, mira, ¿sabes qué? No me hagas esto, porque cuando tú me molestas por acá, yo soy muy impulsivo y como no me gusta ese toqueteo, mi reacción es así, ya no lo hago. Ya veíamos como 50 veces. ¿Cómo? Amigos, ¿Cómo se llama? Tú le dices como 50 veces y lo sigue haciendo. Estoy en buena conferencia, Les, tu audio. Les, Desactívalo, Leslie. amiga, Les, tu Leslie, audio. actívalo. No sé cómo se ha apagado. Ahora sí, sigue. Perdón, chicos. ¿En qué parte se ha ido el audio? ¿Desde el inicio? No, justo cuando nos estabas por dar ya el consejo, nos hablaste de tu hermano que te habló y que te comentó qué era lo que pasaba para que él reaccione de esa manera. Claro, entonces yo de mi parte obviamente aprendí, pero yo aprendí bien tarde, pues no, ya cuando era mayor.
Y de jovencita me costó mucho entender eso, ¿no? Pero sabes que también es bueno sincerarse, ¿no? Pero yo actúo así, con mi mano soy. Esto no es bueno. Sí, las palabras hieren, y hieren mucho, pero también las manos hieren mucho. ¿Qué tal por ahí eres tan impulsivo? Ah, no, porque yo soy impulsivo, porque yo soy así, a mí no me vas a renegar, mamá, porque después te voy a tirar. Tampoco es un pretexto, ¿no? Tampoco es como que una excusa. Ya, porque yo soy así, no. Entonces, no debes hacerlo. Entonces, tú tienes la respuesta, no tienes por qué hacerlo. ¿Cómo dejo de hacerlo? Mira, mamá, hablo contigo, mira, yo soy así, yo estoy, ayúdame a que esto vaya mejorando. ¿De qué forma, hijito? Ya no me molestes, no me gusta, no me gusta que me digas esto, ¿no? O sea, conversando, ¿no? Mostrándole también tu debilidad, ¿no? Y sabes qué, y va a haber un consenso, ¿no? De ayuda ahí. Pero también si tú todo renegón le dices, no, no quiero que, no me hagas esto, porque después yo te tiro y no respondo, ¿ah? O sea, como quien dice, no está bien, porque nada te va a excusar que el hecho de que tú seas impulsivo no te va a excusar de las causas, los efectos, o los daños que tú puedas estar haciendo. Entonces tienes que entender, ¿no? Tus palabras hieren mucho, pero también tus manos. No puedes ir y decir yo soy así, no, trata de no ser así. Y más el varón, creo que tiene una gran responsabilidad, ¿no? Tú como varón, como hijo de Dios, no puedes hacer eso. La mujer también, pero la mujer más te hiere con las palabras y el varón más te hiere con los manotazos, ¿no? O sea, es como que es distinto allí, ¿no? Entonces, tanto mujer como varón tienen cosas que reforzar allí, ¿no? Y tienen que hacerlos por ustedes mismos. Como les digo, chicos, o sea, si ustedes no deciden y solamente están esperando que venga la persona y le guíe, te diga, ¿sabes qué haces esto? Y tú estás ahí sentado de brazos, no lo vas a poder hacer. O sea, eso no te va a ayudar. Y tú necesitas poner de tu parte también, ¿no? Siempre guardando, ¿no? La palabra del Señor, atesorando eso en tu palabra. Si tú atesoras eso en tu palabra, perdón, si tú atesoras eso en tu corazón, lo vas a poder entender, ¿no? Mientras más cerca estés del Señor, más vas a amar hacer su palabra y vas a aborrecer lo malo. Entonces, eso es lo principal, el amor del Señor, chicos, ¿no?